La sabiduría de la Kabbalah se descubrió al hombre hace 5.777 años. 230 años más van a ser ya 6.000. Y desde entonces tenemos orígenes cabalistas. Incluso el origen ese que fue escrito a través de Adán, llamado Raziel el Ángel. Después fueron escritos muchos libros más, pero todos se perdieron, fueron perdidos. Nos quedó solamente el libro de Abraham, hace 1500, 1600 años antes de la era de Cristo, el libro de la Yetzirah, de la creación. Y después hubieron unos cuantos pequeños que fueron escritos antes del libro de la Torah. Y recuerdan esos libros en algunos orígenes, pero no tenemos los libros mismos. Y después el libro de la Torah. La Torah es lo que se escribió de la época de 40 años de una elevación de Egipto a la entrada de Israel. Lo que Moisés dictó, eso fue el libro que es imposible cambiarlo. Había que anotarlo y recordarlo oralmente, sin cambiar, sin descomponer ninguna letra. Y nosotros vemos que todos estos libros de Qumran, lo que nosotros encontramos, o en los últimos años también, apoyan eso de que no hay ningún cambio en este libro. Adelante. El próximo libro fueron los Nevi'im y Ktuvim, profetas, y bueno, 6 siglos antes de la edad de Cristo, hasta la destrucción del templo. Digamos, 0 en la era. Fue escrito el libro del Zohar en un límite, en un limítrofe entre las épocas, más o menos el segundo siglo después de la era de Cristo. Mishnah. Es decir, el cuento, como fue contado la Torah, y después el Talmud Babli, que fue escrito en el siglo VI del exilio de Babilonia, y después el Yerushalmi. También fue eso escrito, paralelamente escrito en esos tiempos, y eso fue traído. Babel y Yerushalayim, esos que quedaron en Jerusalén, escribieron el Talmud Yerushalmi, es decir, es la segunda definición de la Torah. Y todas son definiciones, interpretaciones de la Torah. También el libro del Zohar, y la Mishnah, y la Gemara, el Talmud, es decir, todos son significados de la Torah. Y en realidad en eso termina la época de los Tanaim, los grandes rabinos, y todo el pueblo salió al exilio. Y esos grandes libros que vinieron, porque se escribieron todo el tiempo, pero eran, de alguna manera, en el exilio fue muy difícil escribir, porque no hay revelaciones claras del Creador, por lo tanto, es llamado exilio. Y grandes hombres singulares de la época del siglo número 11, Ramban, grandes cabalistas, después Rashi y más. Es decir, hasta Ramjal y hasta el Agra, hasta el Ari y Baal Shem Tov, hasta nuestros tiempos. Y lo que fue escrito, a lo que nosotros leemos.